La mente pura es en sí misma Brahman. Por lo tanto, se deduce que Brahman no es otro que la mente del sabio. Tu propia realización del ser es el mejor servicio que puedes prestar al mundo. La felicidad es tu naturaleza. No está mal desearla. Lo que está mal es buscarla fuera cuando está dentro de ti. La realización del ser no es la adquisición de nada nuevo, ni es una facultad nueva. Es solo la eliminación de todo el camuflaje. El mundo es tan infeliz porque ignora el verdadero ser. La verdadera naturaleza del hombre es la felicidad. La felicidad es innata en el verdadero ser. La búsqueda del hombre por la felicidad es una búsqueda inconsciente de su verdadero ser. El verdadero ser es imperecedero. Por lo tanto, cuando el hombre lo encuentra una felicidad que no tiene fin. El único propósito útil del presente nacimiento es volverse hacia adentro y realizar el ser. El yo es solo ser, no es esto o aquello. Es simple ser. Sé, y ese es el final de la ignorancia. Tu deber no es ser esto o aquello. Yo soy lo que soy resume toda la verdad. El método se resume en las palabras: quédate quieto. Sé cómo eres realmente. Sé tú mismo y nada más. Mantente consciente de ti mismo y todo lo demás se sabrá. La indagación iluminada por sí sola conduce a la liberación. Todos los poderes sobrenaturales son apariencias ilusorias creadas por el poder de Maya. La realización del ser, que es permanente, es el único logro verdadero. Los logros que aparecen y desaparecen, siendo el efecto de Maya, no pueden ser reales. Se logran con el objeto de disfrutar la fama, los placeres, etc. Vienen sin ser buscados a alguna persona por su karma. Date cuenta que la unión con Brahman es el verdadero objetivo de todos los logros. Este es también el estado de liberación conocido como unión. El mayor error de un hombre es pensar que es débil por naturaleza, malvado por naturaleza. Cada hombre es divino y fuerte en su naturaleza real. Los que son débiles y malvados son sus hábitos, sus deseos y sus pensamientos, pero no él mismo. Apunta alto, apunta a lo más alto, y de ese modo se logran todos los objetivos más bajos. Es mirando hacia abajo al tormentoso mar de diferencias lo que te hace hundirte. Mira hacia arriba, mira más allá de estos y ve al uno real glorioso, y entonces eres salvo. La mente es inquieta por naturaleza. Comienza a liberarla de su inquietud. Dale paz, libérala de las distracciones, entrénala para mirar hacia adentro. Haz de esto un hábito. Esto se hace ignorando al mundo externo y eliminando los obstáculos de la paz mental. Permanecer en el silencio es lo que se llama percepción de la sabiduría. Permanecer en el silencio es resolver la mente en el ser. ¿Qué significa quietud? Significa destruirse a sí mismo. Porque cualquier forma o patrón es la causa de problemas. Renuncia a la noción de que soy tal y cual. Todo lo que se requiere para realizar el ser es quedarse quieto. ¿Qué puede ser más fácil que eso? Uno solo puede conocerse a sí mismo con su propio ojo de conocimiento y no con el de otra persona. Lo que esté destinado a no suceder, no sucederá, por más que lo intentes. Lo que esté destinado a suceder, sucederá, hagas lo que hagas para evitarlo. Esto es cierto. El mejor camino, por lo tanto,
es permanecer en el silencio. Si la mente se duerme, despiértala, y si comienza a divagar, haz que se aquiete. Si alcanzas el estado donde no hay sueño ni movimiento natural, quédate ahí quieto en ese estado natural. La soledad está en la mente del hombre. Uno podría estar en medio de un mundo y mantener la serenidad mental. Tal persona está en soledad. Otro puede estar en un bosque, pero aún así no puede controlar su mente. No se puede decir que esté en soledad. La soledad es una función de la mente. Un hombre apegado al deseo no puede obtener la soledad donde quiera que esté. Un hombre desapegado siempre está en soledad. Sé consciente de ser consciente. Di o piensa, yo soy, y no agregues nada. Ten en cuenta la quietud que sigue a yo soy. Siente tu presencia, la eseidad desnuda, desvelada. No es afectada por ser joven o viejo, rico o pobre, bueno o malo, o cualquier otro atributo. Es la matriz espaciosa de toda la creación, de toda la forma. Eres conciencia. La conciencia es otro nombre para ti. Como eres conciencia, no hay necesidad de alcanzarla o cultivarla. Es suficiente que uno se rinda. Rendirse es entregarse a la causa original del ser. No te engañes imaginando que tal fuente es un Dios fuera de ti. La fuente de uno está dentro de uno mismo. Entrégate a ella. Eso significa que debes buscar la fuente y fundirte en ella. Aquello en lo que vale la pena refugiarse, que elimina el dolor por completo, es nuestra propia fuente, el corazón. La gracia está siempre presente. ¿Te imaginas que es algo que está en algún lugar arriba en el cielo, muy lejos, y que tiene que descender? Está realmente dentro de ti, en tu corazón, y en el momento que efectúas el hundimiento o la fusión de la mente en su fuente, la gracia se precipita, brota como un manantial dentro de ti. La verdad definitiva es muy simple. No es más que estar en el estado pristino. Esto es todo lo que hay que decir. Aún así, es asombroso que para enseñar esta sencilla verdad hayan surgido tantas religiones, credos, métodos y disputas entre ellos. Ten fe en Dios y en ti mismo. Eso cura todo. Esperar lo mejor, aguardar lo mejor, trabajar para lo mejor y al final todo saldrá bien para ti. El poder que te creó también ha creado el mundo. Si puede cuidar de ti, también puede cuidar del mundo. Si Dios ha creado el mundo, es asunto suyo cuidarlo, no el tuyo. Ten en cuenta que la erradicación de la identificación con el cuerpo es caridad, austeridad espiritual y sacrificio ritual. Es virtud, unión divina y devoción. Es el cielo, la riqueza, la paz y la verdad. Es la gracia, es el estado de silencio divino, es la muerte inmortal, es llana, renuncia, liberación final y dicha. Hay algunas cuestiones sobre las enseñanzas de Ramana sobre las que llevo tiempo pensando y me gustaría que abordáramos. Después de decir que el ser es existencia, conciencia y dicha, se le pregunta a Ramana: ¿cuándo se alcanza la liberación del ser? Y él responde: cuando el mundo tal como es visto es trascendido, vendrá la realización del ser, el cual es el observador. Permíteme una pequeña revisión de las afirmaciones de Ramana. Hay dos grandes tradiciones bajo el paraguas de la cultura védica: el yoga y el Vedanta, la ciencia de la autoindagación. El yoga trata con el lado experiencial de la vía espiritual y su propósito es purificar la mente. No es un medio válido para el autoconocimiento, porque su objetivo principal es un particular tipo de experiencia llamada samadhi. Los yogis a veces alcanzan la iluminación
porque desarrollan curiosidad por la conciencia, por el ser, como resultado de las sutiles experiencias que generan sus prácticas. Intuitivamente pueden alcanzar la conclusión correcta respecto al ser y su identidad como conciencia durante uno de sus samadhis, tal como Ramana lo hizo durante la experiencia de su muerte. O pueden alcanzar la iluminación meditando sobre sus experiencias durante un periodo de tiempo. Muchos tienen epifanías similares a las de Ramana, pero casi nadie se convierte en iluminado durante una experiencia particular, porque el significado de la experiencia o significación para quien la experiencia está ocurriendo no es aislada. La difícil y rápida comprensión de yo soy el ser debe surgir de la experiencia personal para liberarte. La pregunta ¿cuándo se obtendrá la realización del ser? Es una pregunta típicamente yógica. El yoga es para hacedores con seguidores. El interlocutor cree que el ser es algo que no está disponible todo el tiempo, sino algo que se obtiene. Es natural querer lo que no tienes si crees que te beneficiará de alguna manera. Uno de los significados de la palabra yoga es obtener. Obviamente, solo puedes obtener algo que aún no posees. El Vedanta, la ciencia de la indagación del ser, sostiene que el ser no puede obtenerse en algún momento en el futuro, como resultado de la acción. Es un camino de la comprensión y emplea un lenguaje de identidad. Por ejemplo, dice: tú eres la conciencia. Fíjate que esta oración no es un mandato, es una declaración de hecho. Dice que el ser no puede obtenerse porque ya eres el ser. Si hay algo que obtener, será autoconocimiento, conocimiento del ser. El autoconocimiento es solo una pérdida de ignorancia, no una obtención del ser. En cualquier caso, la respuesta de Ramana está en armonía con el Vedanta tradicional. Ramana concede el mayor respeto por el conocimiento recogido en la ciencia de la indagación del ser. Contrariamente a la noción actual del Boga, concerniente a la relevancia de la antigua tradición del Veda, él era muy perceptivo con las escrituras. Incluso escribió un Upadesha Saram, escritura considerada a nivel de los Upanishads por la comunidad Vedanta tradicional un gran honor. Esta enseñanza se llama discriminación entre el observador, el sujeto, y lo observado, los sujetos. Establece que la comprensión de lo que ves, es decir, la experiencia, incluida todas las experiencias místicas, son no ser. Tú eres el que las ve, el ser. Ramana dice que tú te das cuenta de quién eres, que comprendes el significado de que tú eres el ser, cuando separas al observador, tú, de tus experiencias. Una de las cosas que admiro de Ramana fue que se rehusó, en contra de muchos maestros modernos, a definir una sofisticada enseñanza personal sobre la autorrealización. Sus declaraciones estaban en armonía con las escrituras del yoga o del Vedanta. Aunque Ramana falleció hace medio siglo, fue un sabio muy moderno, teniendo en cuenta el hecho de que la tradición espiritual védica tiene miles de años. ¿Por qué se negó a hacerlo? Porque no se requiere una enseñanza moderna. Las enseñanzas de la iluminación llevan funcionando desde hace mucho tiempo. La iluminación es la simple comprensión del ser y su relación con la experiencia, el ego que experimenta y las formas que experimenta el ego. En pocas palabras, es la comprensión de que si bien las formas dependen del ser, el ser no depende de las formas. Esta libertad del apego a la experiencia se llama moksha, liberación. No es algo que obtienes, es algo que eres. Las palabras operativas son: ha sido eliminado. ¿A qué clase de iluminación se refiere? Es la instrucción completa de las tendencias conscientes
vasanas, lo que te permite obtener el ser? ¿O la iluminación es la eliminación de la noción de que el mundo está separado del ser? En las enseñanzas de Ramana encontrarás ambas ideas. La palabra mundo es en realidad un término psicológico. No significa el mundo físico. El mundo físico, en tanto que es realmente físico, es el ser. Es impersonal. Ningún individuo lo ha creado y ninguno lo eliminará. Pero el mundo que Ramana dice que debe ser eliminado son las proyecciones psicológicas que conforman el mundo personal del individuo. Estas proyecciones se basan en la creencia de que el ser está separado, es inadecuado o incompleto. La enseñanza de Ramana no es la enseñanza de Ramana. Se llama vichara, indagación, y se remonta varios miles de años. El propósito de la indagación es el conocimiento, no la eliminación física de la mente. Si Ramana hubiera enseñado yoga como un medio de liberación, no habría fomentado la indagación, porque el yoga está comprometido con la experiencia del samadhi sin comprender que uno es el ser. Interesante. Nunca lo había escuchado explicado de este modo. Siempre pensé que el objetivo era alcanzar el Saha Samadhi. Contrariamente a la sabiduría convencional, los samadhis no son el objetivo final. Sama significa igual di. Es una forma contraída del buddhi, intelecto, es decir, una mente que evalúa todo con ecuanimidad. Saha significa continuo y natural, es decir, una mente que tiene visión continua, no dual. Quizá llegues a obtener esta clase de mente mediante la larga y difícil práctica del Ashtanga Yoga. No lo sé, pero ¿por qué tomarse tantas molestias cuando realmente tienes este samadhi de forma natural todo el tiempo sin hacer una pizca de esfuerzo? Oh, ¿cómo es eso? Siendo el ser, la autorrealización no es continua porque el ser está fuera del tiempo, lo que es natural al ser. Es su naturaleza. De todos modos, ningún samadhi es equivalente a la iluminación, porque los samadhis son solo estados de la mente, de la no mente, y nos referimos a la no mente siendo un estado de la mente. El samadhi ayuda a purificar la mente mediante la destrucción de las tendencias del subconsciente y una gran ayuda para la indagación. Pero si eliminas la mente, ¿cómo serás capaz de indagar? ¿Quién podría indagar? Tú indagas con la mente, para que la mente pueda deshacerse de su ignorancia y que no te moleste más. La mente es un instrumento muy útil dado por Dios. ¿Nos habría dado Dios una mente si hubiera querido que fuera destruida? Y de hecho, el yoga tampoco se trata de matar la mente, porque ¿cómo experimentarías un samadhi si no tienes mente? La mente es el instrumento de la experiencia. Si te estás refiriendo al estado de Nirvikalpa Samadhi, donde no hay mente, estamos de acuerdo. Desafortunadamente, una mosca que aterrice en tu nariz puede sacarte del Nirvikalpa Samadhi. Pero no es que haya alguien para salir de ahí. Y cuando el que no estaba ahí regresa, como acabo de mencionar, es tan ignorante como lo era antes. ¿Por qué? Porque no estabas ahí en el samadhi para entender que el samadhi eres tú. Si tú eres el samadhi, lo tendrás todo el tiempo, al igual que te tienes a ti mismo todo el tiempo. Por lo tanto, no habrá ansiedad por hacerlo continuo o permanente. Bien, ¿quieres decir que el samadhi no es el objetivo, que es más bien el medio? Sí, no el medio, un medio. Hay muchas otras formas de purificar la mente. La incomprensión de esta enseñanza es quizás responsable de más desesperación, confusión y franca frustración para los buscadores que cualquier otra cosa. Se cree comúnmente
que todas las vasanas necesitan ser erradicadas físicamente para que ocurra la iluminación. Y mucha gente cree que Ramana había logrado ese estado extraordinario. Puede ser extraordinario, pero no es la iluminación. Si estudias la vida de Ramana, verás que en general era un tipo muy normal, con la cabeza en las nubes y los pies firmemente plantados en la tierra. Caminaba, hablaba, cocinaba, leía y escuchaba la radio. Me encantaba una historia de él regresando un día al ashram a la 1 de la tarde. Vio un letrero que decía que estaba cerrado desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. ¿Qué hizo? Se sentó fuera y esperó a que se abriera. Si no hubiera una mente, ¿quién o qué estaba haciendo todas esas cosas? La ausencia de vasanas significa no mente, porque las vasanas son la causa de la mente. ¿Cómo puedo entonces haber transitado por la vida? Así que creo que debemos ver la palabra eliminación bajo una óptica diferente. Ramana fue considerado un jnani, un conocedor del ser, porque había eliminado la percepción de ser un hacedor. Y ello sucede cuando te das cuenta de que eres el ser, o te das cuenta de que eres el ser cuando sabes que no eres el hacedor. El no hacedor significa el ser. No significa que el ego se convierta en un no hacedor. El ego siempre es hacedor. Siendo el ser, comprendió que si bien las pocas vasanas no vinculantes que le quedaban dependían de él no dependía de ellas. ¿Cómo puede un pensamiento o un sentimiento afectar el ser? Para una persona que piensa que él o ella es el hacedor, permitir que las vasanas se expresen o no es una opción. Las acciones suceden sin control, porque el ego está condicionado por las vasanas para que actúe de cierta manera. Dichas acciones también suceden sin la voluntad de la persona iluminada, pero actuar sobre ellas es completamente electivo. Por ello, la eliminación a la que se refiere Ramana es solo en términos de la comprensión. A menudo usa una metáfora que tomó prestada del Vedanta, la de la serpiente y la soga. En el crepúsculo, un viajero cansado y sediento confundió la soga de un pozo atada a un cubo con una serpiente y retrocedió con miedo. Cuando se orientó y su miedo disminuyó, se dio cuenta que la serpiente en realidad era solo una soga. No había razón para coger un palo y golpear a la serpiente hasta matarla, lo que equivale a tratar de destruir la mente, porque la serpiente era solo una percepción errónea. Cuando se calmó y recuperó el juicio, investigó a la serpiente y se dio cuenta de que era solo una soga. Y en esa toma de conciencia, la serpiente fue eliminada. Lo que entiendo es que Ramana se refiere a la eliminación de todos los apegos de nuestra mente condicionada. Eso fue porque entendió que él era el ser. La forma de perder el apego de una vez es entender que eres el ser. A menudo se le llama una experiencia constante. Claro, pero el ser es experiencia constante de todos modos. O dicho de otra manera, si esta es una realidad no dual y esta realidad es el ser, todas y cada una de las experiencias son el ser. Así que a nadie le hace falta la experiencia del ser, tanto a ignorantes como a iluminados. El problema es que muy pocas personas entienden que todo es el ser. Por eso buscan todas estas increíbles experiencias personales. Entonces, ¿el ser es una experiencia constante? No, el ser es experiencia constante, si es que existe tal cosa. De hecho, decir experiencia constante es una contradicción con referencia al ser, porque la experiencia es constante en realidad aparente. El ser se vuelve experiencia, pero no sacrifica su naturaleza como testigo no hacedor y no experimentador para hacerlo. Esto significa que estás libre de tus experiencias. Digámoslo más claramente. La experiencia es el ser,
Pero el ser no es experiencia. Cuando uno dice experiencia constante, ¿significa eso recordar el ser de forma constante? Recordar es útil hasta cierto punto, pero nunca puedes hacer que el recuerdo sea constante. El conocimiento es constante. Cuando tiene lugar el autoconocimiento, ya no se persigue la experiencia pensando que lo completará. Recordar es una actividad mental que implica olvidar. Una vez que sabes que eres el ser, ya no hay nada que recordar. ¿Cómo puedes recordar lo que eres? Tú eres el que está recordando. Eres anterior al acto de recordar. No puedes olvidar, porque siempre estás presente. Si estuvieras en otro lugar o fueras otra persona, podrías olvidarlo. La siguiente pregunta que se le hace a Ramana es: ¿no habrá realización del ser incluso mientras el mundo esté ahí tomado como real? Y él responde: no habrá. Si no tomo el mundo como real, no buscaré la felicidad en él. Cuando busco la felicidad en el mundo, espero que me satisfaga, pero no hay satisfacción duradera en el mundo porque las cosas en el mundo no duran. Quiero que los objetivos que me dan felicidad duren cuando las cosas van bien, y espero que no duren cuando las cosas van mal. Pero a la vida no le importa cómo me van las cosas. Ramana era un hombre sabio porque eliminó su propia ignorancia. No creo que se sentara allí todo el día tratando de romper sus apegos. Creo que como era muy joven cuando despertó, sus vasanas no estaban muy arraigadas. La cultura india era bastante pura en aquellos días y él venía de una familia decente, por lo que no tenía apegos negativos profundos con el sexo, el dinero, etc. Sí, cuando piensas en un adolescente sentado durante largas horas en samadhi en el templo, debe haber sido atendido y que hasta cierto punto la gente reconocía. Pero, ¿y él? ¿Sabía realmente lo que estaba pasando? Nunca leyó ningún libro espiritual, nunca tuvo un maestro y estaba sentado allí durante horas. Buena pregunta. Probablemente lo sabía porque había un Mahatma yendo y viniendo, modelos a seguir, por así decirlo. Él sabía cómo vivían y probablemente recibió ayuda de los sadhus con quienes entró en contacto. La escena espiritual india es una vasta red. La noticia de la iluminación de alguien llega muy rápido. Muchos grandes hombres deben haber compartido ciertas cosas que serían útiles. Después de todo, Ramana estaba sentado en el centro de uno de los sitios más sagrados de la India, Arunachala, que ha estado atrayendo a Mahatmas durante miles de años. Estuve con un gran Mahatma en Kerala, que era un gurú de gurús. Mucha gente iluminada vino a verlo y lo invitaban a su habitación, y estoy seguro de que todos se beneficiaron. Muchos de los occidentales que vienen a la India, incluso aquellos que han estado aquí durante mucho tiempo y que solo han estado asociados con los gurús de exportación, a menudo tienen nociones peculiares sobre santos como Ramana. Creen que era una especie de figura solitaria, la única de su clase, que sobresalía de la multitud y que vivía en una cueva como un ermitaño, que se sentaba en silencio la mayor parte del tiempo y que no tenía una vida social. Probablemente era bastante distante y emocionalmente reservado, como la mayoría de los hombres tamiles, pero era muy amado, y si tienes amor, la gente viene y te da lo que necesitas. También debes entender que su sentido del ser nunca lo abandonó, por lo que no estaría tan preocupado por sus necesidades emocionales. Y finalmente, el autoconocimiento no es algo de lo que tengas dudas si es que es real. Solo lo sabes. Si quieres apoyar con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es a través de nuestro link de afiliados de Amazon, donde al comprar cualquier producto, tú pagas lo mismo, pero nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a seguir creando contenido.
Y la segunda es mediante donaciones directas por PayPal, que serán muy bien dirigidas para apoyar con el sostenimiento del canal. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el silencio.